Los datos sobre el crecimiento económico lo que nos evidencian que son ante una caída que había habido en el primer trimestre, una recuperación en el segundo trimestre. Aquí lo importante es ver qué sectores son los que están aportando a este crecimiento y se resalta el tema de intermediación financiera, lo que es la energía, lo que es el comercio y los servicios. Sin embargo, vemos que el sector agrícola, que es uno de los sectores potenciadores de empleo que generan ese dinamismo en el ámbito rural, ese no ha tenido un comportamiento similar al resto de los sectores. Por lo tanto, es importante cómo se siguen impulsando medidas que realmente potencien este sector, porque tiene dos consecuencias importantes: que frena el tema de la migración, la generación de empleo, pero también se estimula la agroexportación. Actualmente tenemos un déficit en lo que es la generación de divisas y esto tiene repercusiones en la demanda, en que no haya la capacidad para cubrir la demanda de divisas en el país. Por lo tanto, es importante el comportamiento que pueda tener, que se sostenga este crecimiento durante el segundo y el trimestre del año. Es importante también vigilar el tema de la ejecución de la inversión pública, que se traduce en crecimiento, la inversión pública en el tema de carreteras, en el tema de construcción de hospitales, todo lo que está previsto, y ahí es donde vemos una muy baja ejecución actual, y esperamos de que esto tenga mayor dinamismo en estos meses, cuidando la calidad del gasto, y todo esto suma para lograr el crecimiento esperado que se tiene de 3.5 al finalizar este año. Ahora bien, ¿se ve reflejado esto en el bolsillo de los hondureños? Porque se habla de crecimiento económico, sin embargo la población se pregunta, ¿lo voy a ver yo reflejado en mi economía personal en este caso? Justamente eso era lo que le mencionaba, que están creciendo sectores que no tienen, que no son generadores, no tienen esa capacidad de generar empleo que se traduzca en bienestar. Entonces, por otro lado, tenemos altos niveles de desempleo, casi 2 millones de personas con problemas de empleo, que quiere decir que están trabajando, pero que no ganan ni siquiera el salario mínimo y no trabajan el tiempo que deberían, y una proporción en la informalidad, o sea que son los que están trabajando por cuenta propia, y esto se traduce en precariedad laboral. Por lo tanto, debe de potenciarse, como le mencionaba, el sector turismo, el sector agrícola y el agroalimentario, con esa capacidad de diversificar, de generar alimentos, asegurar la soberanía alimentaria, y luego la capacidad de poder exportar. Pero eso implica políticas por parte de las instancias estatales, como la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Desarrollo Económico, que deben de tener e impulsar iniciativas que sean con alto potencial de generación de empleo, y que se procure la generación de ingresos, que es la manera en cómo poder reducir la pobreza en nuestro país.
También es importante consultarle, don Amparo Canales, le saluda Nirvana Velázquez, periodista. ¿Qué papel juegan las remesas también en el país y cuál es su impacto a largo plazo en el crecimiento económico de Honduras? No hay duda que las remesas son el pilar de soporte de nuestra economía. Las remesas son las que contribuyen al consumo. El dinamismo que tiene la economía en cuanto al consumo proviene de las remesas, el consumo de los hogares proviene de las remesas y apenas un 7% de esas remesas se invierte, o sea que este es un punto fundamental que ha hecho la diferencia en estar en estos niveles que tenemos actualmente, sin las remesas que ahora superan al tema de las exportaciones en el país, se convierte en un pilar fundamental de sostenimiento de la economía. ¿Y cómo afecta también el tema de la inversión extranjera directa en el desarrollo económico del país? ¿Y qué sector está recibiendo más interés por parte de los inversionistas? Ese es un tema fundamental porque hemos visto las cifras que ha publicado al segundo trimestre el Banco Central. Vemos que ha habido una caída de la inversión extranjera directa, apenas no supera ni los 80 millones. O sea que en total al primer semestre tenemos 500 millones y esto se traduce en la poca generación de empleo que ha habido en el país. Por lo tanto, esto es fundamental para mejorar lo que son los niveles de crecimiento en el país. Eso requiere generar un clima de negocios en el país apropiado para la inversión, pero lo que tenemos es incertidumbre, desconfianza, crisis que no suman en el proceso de atracción de la inversión extranjera. ¿Y qué políticas entonces serían las necesarias a implementar para crear un desarrollo inclusivo que abarque a los diferentes sectores económicos en el país y no solo a un rubro o a otro? O sea que deben de ser políticas integrales, no solamente impulsar la inversión extranjera en el país, sino que también la inversión nacional. Requiere generar un clima de seguridad y confianza en los agentes económicos, y también es importante cómo lo que el Estado tiene programado se ejecute en los tiempos previstos. Le mencionaba que la inversión pública productiva apenas se ha ejecutado en un 26%, y esta es la inversión que contribuye al crecimiento económico del país.